Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Angie Valentina González Rodríguez. A continuación les voy a dar sustentación del ejercicio número 4 de la guía del curso de Física General. Entonces el ejercicio consiste inicialmente, el estudiante debe realizar la interacción con el simulador que se describe a continuación. Como resultado de la simulación se descarga un archivo con los datos de tiempo, posición y velocidad. A continuación el estudiante realiza los gráficos para un movimiento rectilíneo uniforme y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, utilizando MATLAB de forma online. Adicional nos pide gráficas de la posición en función de tiempo, de la velocidad en función de tiempo y de la aceleración en función de tiempo. Lo iniciamos revisando MATLAB, nos da una introducción de cómo se maneja MATLAB y cómo usar el simulador. El ejercicio principal nos dice que ajuste con los deslizadores los valores de posición inicial, velocidad inicial, aceleración, según los datos indicados a continuación. Nos pide posición inicial 0,0, de velocidad inicial nos dice que tome el último dígito de nuestro número de documento y úselo como la parte entera de la velocidad inicial en el simulador. La parte decimal la podemos elegir, entonces ellos nos dan un ejemplo que si el número de nuestra célula empieza por 3, podemos elegir 3.5 o 3.9 y aceleración inicial 0,0. En mi caso, mi número de documento finaliza en el número 2. De posición inicial dejé 0,0, velocidad inicial dejé 2,6, elegí el decimal 6 y en la aceleración inicial 0,0. Aquí está la captura de pantalla de mi simulación que realicé. Acá en MATLAB lo que hice fue en la parte de abajo moví los indicadores y dejé posición inicial 0,0, velocidad 2.6, aceleración 0,0. Se le da play, deja que el simulador haga el movimiento y luego él detiene la animación. Luego de esto nos pedía el segundo ejercicio que realizáramos el cambio de los valores dejando punto inicial 0,0, en valoración en velocidad inicial 2.6 y que nosotros podíamos modificar la aceleración inicial, la cual yo dejé en 3.2. Nuevamente realicé mi ejercicio en MATLAB, ingresé al simulador, dejé en posición inicial 0,0, velocidad 2.6, que era ya la anteriormente elegida, y aceleración yo elegí 3.2. Nuevamente di play, dejé que el simulador actuara y él mismo detiene la animación. Luego de eso, lo que nos pedía era exportar los datos. Cada ejercicio nos daba la opción de exportar los datos que se observan en el siguiente botón de exportar datos. Lo que nos permitió estos datos quedaban guardados en un archivo Excel, el cual luego se modificaba, se cambiaba las comas por puntos de los valores y luego estos Excel nos iban a permitir por medio de MATLAB crear las gráficas. Entonces, el siguiente punto del ejercicio número 4 nos pedía realizar, exportar los datos. Como ven acá ya es los datos que nos dio la tabla, tanto en tiempo, la velocidad, la aceleración y la posición inicial para cada uno de los ejercicios, tanto para el ejercicio número 1 como para el ejercicio número 2. Luego de ese análisis de datos, que ya nos arrojó la exportación de datos del ejercicio, nos solicitan ingresar a MATLAB y realizar el proceso de creación de gráfica. Para ingresar a MATLAB, lo principal es ingresar los datos, importar los datos, lo cual es por medio de la siguiente fórmula. Datos igual a importar datos. Luego elegí el archivo número 1 para que me importara los datos del primer ejercicio, lo cual me arrojó pues la tabla del primer ejercicio. Luego de que me exporta la tabla, lo que realizo es la siguiente fórmula, datos.data, para que me arroje los datos exactos de la tabla. Como se pueden observar ahí en la siguiente captura, son los datos del primer ejercicio, la cual fue una aceleración inicial de 0. Luego de eso lo que hago es sacar cada columna de la tabla para poder luego realizar la gráfica. Sacamos
la de tiempo, tiempo igual a datos.data, la de distancia, distancia igual a datos.data, que pueden observar la distancia, la velocidad, que es igual a datos.data, nos da la velocidad, y luego la aceleración, que pues la aceleración inicial para mi ejercicio fue 0. Luego pues también lo mismo con el ejercicio número 2. Luego de realizar la exportación de datos, cada ejercicio me pedía realizar la gráfica. Entonces lo que yo realicé fue en MATLAB la fórmula para crear cada gráfica, en la cual la primera gráfica nos pedía lo que es distancia sobre tiempo, la distancia y el tiempo. Luego en la segunda gráfica nos pedía tiempo, velocidad, velocidad, tiempo. Y en la tercera gráfica, aceleración, tiempo. Lo que se puede observar en las tres primeras gráficas es el ejercicio número 1. Luego venimos y realizamos las gráficas para el ejercicio número 2. Igual, distancia versus tiempo, velocidad versus tiempo, aceleración versus tiempo. Y luego nos pide interpretar los resultados de la gráfica. Para el primer ejercicio de la gráfica 1, la conclusión es la siguiente. A medida que avanza el tiempo, va a avanzar también la distancia. Para la gráfica 2, a medida que avanza el tiempo, se mantiene la velocidad constante. Y para la gráfica 3, a medida que avanza el tiempo, la aceleración es 0, puesto que no hay variación de velocidades. Como en mi ejercicio número 1, la aceleración fue en 0, pues no había variación en velocidades, se iba a mantener siempre la velocidad. Eso es el movimiento rectilíneo con velocidad constante y velocidad 0, que es el MRU. Para el segundo ejercicio, mis conclusiones fueron: para la primera gráfica, a medida que avanza el tiempo, aumenta también su distancia. Para la gráfica número 2, a medida que avanza el tiempo, aumenta también su velocidad. Y para la gráfica 3, a medida que avanza el tiempo, se mantiene constante la aceleración. Lo cual nos permite demostrar en el segundo ejercicio que el movimiento rectilíneo uniforme acelerado hay cambios en la velocidad y por ende se presentan cambios en la aceleración. Como último, debemos responder las siguientes preguntas. ¿Cómo se puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniforme acelerado? A partir de las características de sus gráficas de movimientos. El movimiento rectilíneo uniforme se puede diferenciar del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado por su variación de velocidades. Cuando tenemos aceleración, encontramos variaciones en la velocidad, y cuando tenemos velocidad constante, encontramos aceleración en 0. Sobre el movimiento con aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es 0? Entonces, cuando la aceleración llega a 0, significa que también la velocidad ha llegado a 0. Es decir, que no hubo variación ni movimiento, ya que estuvo siempre en 0. Y para la respuesta C, ¿qué representa el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo en cada caso? El área bajo la curva en una gráfica de velocidad versus tiempo representa el desplazamiento, es decir, el cambio total de posición de un objeto, de un punto a otro. Muchas gracias por la atención prestada. Esta es la sustentación de mi ejercicio número 4.